Gracias, amigos, por estar ahí con nosotros en esta entrega de reseñas. Adelaida Martínez, servidor. Esta nueva entrega a propósito del contexto internacional que está bien caliente, y vamos a rogar porque las cosas sean de corto plazo. Vamos a hacer un análisis con una compañía muy grata, el mayor general retirado Miguel Ángel Cordero, sobre la geopolítica de la guerra Rusia-Ucrania, lo que tiene que ver con Palestina-Hamás, todo eso. Pero antes vamos a pasar el resumen de noticias de la semana con María Alejandra Lazala. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. La semana informativa inició con la decisión por parte de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, que impuso un mes de prisión preventiva como medida de coerción contra Pascual Hilario, mejor conocido como El Grillo, acusado de abandonar 6 cadáveres de neonatos en el cementerio Cristo Salvador. La Presidencia de la República informó las nuevas medidas para reforzar el control de la frontera con Haití, incluida una prórroga indefinida del cierre fronterizo, el refuerzo de las fuerzas militares y una nueva prohibición de las exportaciones de productos electrónicos, cemento y otros materiales de construcción. Asimismo, la suspensión de la expedición de visados a ciudadanos haitianos, y se creará un fondo para financiar un programa agrícola destinado a reducir la contratación de trabajadores inmigrantes indocumentados. La República Dominicana reabrió el comercio con Haití, suspendido desde hace casi un mes, pero el vecino país decidió mantener su puerta cerrada, imposibilitando la entrada a territorio dominicano a sus ciudadanos. El canciller dominicano Roberto Álvarez señaló ante la Organización de Estados Americanos, OEA, que celebra la disposición del diálogo por parte de Haití, pero defendió las restricciones fronterizas impuestas por su país el pasado mes de septiembre. Las medidas tomadas por República Dominicana en represalia por la construcción de un canal que busca desviar el agua del río fronterizo Masacre a territorio haitiano son legítimas, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores del país. El gobierno dominicano se prepara para un mayor subsidio a los precios de los combustibles ante el conflicto entre Israel y Palestina. El presidente Abinader consideró que el país saldrá airoso ante la situación como en otras crisis, aunque no restó importancia al conflicto en Medio Oriente. El embajador de Israel en la República Dominicana, Raslan Abu Rakun, destacó el interés de que la comunidad dominicana en esa nación esté bien, tras los ataques terroristas del grupo Hamás. El diplomático dio garantía de ayuda de las autoridades de su país en coordinación con la Embajada Dominicana ante cualquier necesidad de los dominicanos en Israel. El mundo continúa centrando su atención en Medio Oriente y el conflicto que libra Israel y Hamás. Las cifras de víctimas mortales siguen en ascenso. Uno de los reportes fijan más de 1.400 palestinos fallecidos, mientras que los decesos en suelo israelí sobrepasan los 1.300 y al menos 5.184 heridos. La comunidad del Caribe CARICOM pidió un alto al fuego de inmediato entre Israel y las milicias palestinas, denunciando los ataques perpetrados por ambas partes en conflicto y abogando por una solución entre los dos estados. El secretario general de las Organizaciones de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, propuso que una misión de expertos evalúe la construcción de un canal de riego en Haití. Almagro habló en una reunión en la que estuvieron el canciller dominicano Roberto Álvarez y el representante permanente de Haití ante la OEA, León Charles. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Para ampliar estas y otras informaciones, les invito a visitar nuestra página web reseñas.com.do. Pasen feliz resto de la noche.
entrevista central de Reseñas nos acompaña el mayor general retirado Miguel Ángel Cordero del Ejército de la República Dominicana. El general Cordero es escritor, poeta, ensayista y novelista, como también doctor en Derecho, licenciado en Contabilidad, licenciado en Psicología Clínica, maestría en Seguridad y Defensa realizada en la República Dominicana y maestría en Seguridad y Defensa. En la entrevista central de Reseñas, con nosotros el mayor general retirado Miguel Ángel Cordero del Ejército de la República Dominicana. Seguimos con el desarrollo del programa en la entrevista central. Un plato fuerte en el día de hoy, señores. Adelaida, un plato fuerte. La irrupción en el año 2020 de la pandemia del COVID-19 generó más de 6 millones de muertos a nivel global y posterior a que rebasamos, se encontró la cura, la vacuna para esta pandemia, nosotros tuvimos lo que fueron las consecuencias de la pandemia. No bien estamos saliendo de las consecuencias que generó una situación de inflación global, viene la guerra de Rusia y Ucrania. Y no ha pasado la guerra de Rusia y Ucrania, estamos inmersos en otra guerra. Israel con Hamás, porque no se puede decir Palestina. Con Hamás, una facción palestina en la Franja de Gaza. Nosotros hemos querido este tema analizarlo en el contexto global, geopolítico. ¿Y quién más, señores, Adelaida, quién más que el mayor general retirado, Miguel Ángel Cordero? Bienvenido, general. Es un placer, Rafael, Adelaida, estar con ustedes. Qué bueno tenerlo por aquí de nuevo. Gracias, gracias. Me siento aquí como en familia, en casa. Así es. Y más con temas que son de tanto interés que aunque nos preguntamos a veces, ¿son de interés nacional? Sí, son de interés nacional. Porque todo lo que sucede a nivel global, de una manera u otra, afecta a lo local, a través de algo que se llama el efecto dominó. Así no era a principios del siglo XX, que se produjo la Primera Guerra Mundial y nosotros recibíamos la noticia cuando llegaba un barco con el periódico. Ay, santo padre. Entonces, ahora es inmediato. Y queremos entrar en materia general porque usted tiene un currículum realmente brillante. Yo digo, Adelaida, que el general Cordero era entre los 5 militares de alto rango de mayor formación. Y entre 5 yo digo que está entre los mejores 3. Que le decía yo que hablar de geopolítica no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil porque hay que abarcar el mundo entero, y el impacto que tiene, como decía el mayor general Miguel Ángel, como decía al principio, impacta en las economías de todos los países. Esto, como decía Rafael. Sí. General, entonces, pandemia, inflación, guerra Rusia-Ucrania, Israel-Palestina, para decirlo, jamás. Esa mezcla, ¿para dónde queda el mundo geopolíticamente? ¿Qué es lo que está pasando? Y Estados Unidos metido en una crisis de liderazgo. Fíjense, el conflicto actual más reciente que tenemos sobre Israel, Hamás, como tú dices, no podemos hablar de Palestina, porque simplemente es una facción que se desprendió de Palestina en el 2007, cuando Hamás irrumpió lo que era el control del presidente de la autoridad palestina, Mahmoud de la Abbas, autoridad palestina, sí. Y se hizo cargo de lo que fue la franja de Gaza. Pero vamos a remontarnos desde un inicio lo que fue la pandemia. La pandemia cambió totalmente lo que fue el curso de la historia. Y como hubiese dicho
un ex diplomático norteamericano, Richard Haas, quien dijo, la pandemia ha acelerado la historia. ¿En verdad aceleró la historia? No creo, desde mi óptica y como analista de geopolítica, porque la historia se escribe en base a los hechos que suceden ahora, pero que luego forman parte de lo que es el pasado. Y si nosotros analizamos el pasado, diríamos, se está reciclando el pasado. ¿Por qué yo digo esto? Porque precisamente ya hace unos 50 años de la guerra del Yom Kippur, que fue una guerra que tiene un contexto similar a lo que está sucediendo ahora mismo, un descuido de la inteligencia israelí. Entre comillas. Yo lo pongo entre comillas. Podríamos decir, porque todavía es la hora que no se ha podido determinar qué pasó, por qué sucedió, donde intervino Egipto, donde intervino Siria en este conflicto, pero que al final Israel se impuso prácticamente. Pero estamos viendo ahora mismo un conflicto que resulta ser un conflicto, podríamos decir, colateral a otros conflictos que tiene un pronóstico no muy halagüeño. ¿Por qué decimos esto también? ¿Por qué? Porque mientras se está efectuando un conflicto en Europa, en lo que es Ucrania, en el Donbass y todo eso, con una potencia nuclear, antes, podríamos decir, un país de tercer mundo como lo es Ucrania, con un sistema político institucional demasiado débil, y quizás por eso se entendió que ya a esta altura iba a claudicar ante un poder como lo que es la Federación Rusa. Pero podríamos decir que el conflicto entonces, Hamás, Israel, podría estar vinculado a esto, a este conflicto europeo. Decimos esto porque hay algo que está en medio de todo lo que puede sustentar lo que son las bases del conflicto, que es el poder global. Ese poder global, Juego de Tronos. algunos le llaman Juego de Tronos, ese poder global que ahora mismo se disputa, no solo desde el punto de vista económico, que ya ha pasado a ser relegado a un segundo nivel. Sí. Ahora mismo pasa desde un enfoque militar. Es decir, que estamos volviendo de nuevo a lo que es la importancia del aparato militar como una forma de garantizar lo que es la estabilidad de los estados. ¿Y a qué conlleva esto? A que el presupuesto de los estados tenga que combinar una partida significativa hacia el aspecto, el factor militar. Y en ese caso, ¿a quién perjudica eso? Al factor social. Claro. La parte social se va a ver bastante diezmada, se va a ver bastante afectada producto de estos conflictos. ¿Y a dónde nos conduce esto? A que la humanidad se va a ir degradando en el aspecto de lo que se llama la justicia social. ¿Por qué? Porque los gobiernos, los sistemas políticos no van a poder dar una respuesta social a lo que son las demandas de los pueblos, a lo que son las demandas de sus ciudadanos, porque tienen que garantizar algo que se llama la seguridad ciudadana, garantizar lo que es la estabilidad del Estado a través de una fuerza de defensa. ¿Qué es lo que está sucediendo y es lo que están visualizando ahora mismo todos los estados? Recientemente, hace apenas un par de días, que se presume que fue un sabotaje a lo que es el gasoducto de Finlandia con Estonia, ahí en el mar Báltico. Tiene un escape. Eso ha disparado ya el precio del gas en Europa en un 41%, en plena temporada prácticamente del invierno. Entonces, se está repitiendo de nuevo un Nord Stream 2. Exacto.
en el Báltico, Sí. pero que afecta a Occidente. Sí. ¿Son casualidades o causalidades, podríamos decir, que hay un golpeo sistemático para desestabilizar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar? Porque ese conflicto en Israel, en la Franja de Gaza, no se va a quedar ahí. Voy ahí, general. Fuera de récord hablábamos del tema del nuevo orden que se está imponiendo. Paso a paso, pero se va imponiendo. Pero yo quiero que usted me pueda enfocar hacia dónde podría ir ese nuevo orden, sin olvidar Orden que la mundial. primera intifada en el año 1987 coincidió precisamente cuando se estaba en una negociación de Yasser Arafat, que era el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, Isaac Rabin, que 3 años después de haber firmado la paz de Oslo, La paz de Oslo, ¿cierto? lo asesinaron un extremista israelí en vivo, en un desfile, le disparó y mató al primer ministro de Israel, a Isaac Rabin, que era el que estaba propiciando la paz con los palestinos. Se da esa primera intifada. Viene una segunda intifada. En el 2005. 2005. También coincidente con otra firma de paz y de búsqueda de paz de consenso. Esta, que se pudiera decir la tercera intifada, en donde también se estaba buscando la paz a Arabia Saudita. Yo quiero que usted me haga un análisis en ese sentido. Iba por ese camino y gracias por recordármelo. Fíjate, por eso decía que no existen casualidades, sino causalidades. Exacto. No creo en las coincidencias. Y digo, las diosidencias son demasiado visuales como para poder decir que algo sucedió por arte de magia. No. Resulta que, y como he sabido, Israel estaba buscando un acercamiento con el apoyo de los Estados Unidos hacia la comunidad árabe. Ya tenía prácticamente un acuerdo con Arabia Saudita y con otros estados del mundo árabe. Ahora, esta operación de Hamás, que yo particularmente digo, se persiguen con ella objetivos tácticos y objetivos estratégicos. ¿Cuáles son los objetivos tácticos que se persiguen a través de esta operación de Hamás? Una incursión, un ataque, que algunos llaman una ofensiva. No es una ofensiva, porque la ofensiva es una característica propia de un teatro de operaciones bélicos. De guerra, exacto. Bien, Exacto. que hay que destacar y aclarar este concepto. Fue una incursión en los territorios a través de un ataque desprevenido, que fue un ataque sorpresa, fue una casualidad, todavía no se sabe. Ahora, de que hay actores externos que están involucrados, eso es indiscutible. ¿Y por qué decimos esto? Porque fue una operación terrestre, aérea y anfibia o marítima, como se le quiera llamar, que solo está dentro del contexto de un ejército debidamente organizado y con capacidad y logística lo suficientemente, con un presupuesto que le dé soporte, y Hamás no tiene esa capacidad. Eso indica que hay potencias que están detrás de esto. Ahora, en torno a tu pregunta de que dentro de los objetivos estratégicos está lo que es la disrupción de esos acuerdos con el mundo árabe. Estratégicamente han logrado
su objetivo, porque hay una paralización ya de esos acuerdos. Ya jamás esa comunidad palestina en Gaza se va a ver dentro de poco como una víctima. ¿Producto de qué? Porque se están reseñando ya razones humanitarias de un cerco que tiene Israel en esa zona, un cerco terrestre, marítimo y aéreo, donde solamente esa población tiene una pequeña brecha a Egipto a través de Rafah. Y que ya no están pudiendo transitar a pie porque están bombardeando. Yo vi imágenes donde esa salida nada más la están bombardeando Israel. Sí, ambos son bien conocedores del tema. Y mi querido Rafael, que vive viendo documentales de Israel, Palestina y todo eso, conoce bien el tema. Pero yo quisiera, el experto del ¿verdad? Yo quisiera que a modo de edificar, hay mucha gente que me dice, no, que eso es un conflicto religioso. Pero escuchando al mayor general ahora, que tiene muchísima lógica, muchísimo sentido, vamos a orientar un poquito a la audiencia sobre qué simboliza la Franja de Gaza, que repetitivamente siempre hay conflictos alrededor de ella. Sí. ¿Qué simboliza? ¿Qué significa la Franja de Gaza? ¿Y por qué se percibe que detrás hay un conflicto religioso? Pero quienes perciben eso no pueden profundizar, ¿verdad? Porque no tienen el conocimiento del poder geopolítico que hay detrás de todo eso. La Franja de Gaza es una disrupción de lo que se llama prácticamente el territorio palestino. Debemos recordar que en 1948, a través de la resolución 181 o 181, se declaró el Estado de Israel. Pero el Estado de Palestina nunca entró en ese acuerdo y por eso no pudo asumir el rol de Estado, porque la comunidad árabe rechazaba totalmente esa resolución de la creación de un Estado judío en territorio árabe. Entonces, Israel viene desde el 1948 con su fundación, manejando conflictos con todo el mundo árabe. Y precisamente esa Franja de Gaza fue lo único, después de la guerra de los 6 días en 1967 y posteriormente en 1973, la guerra del Yom Kippur, lo que le quedó a Israel por conquistar. ¿Por qué? Porque hay ahí una población demasiado grande, de más de 2 millones de palestinos que hicieron resistencia. De los cuales, con perdón, general, de los cuales, porque yo no sé con quién Israel hace la guerra ahí, de los cuales 1 millón es mujer y niños. Y no es verdad que el otro 1 millón completo son combatientes. No, ahí es donde viene el gran conflicto. Entonces, esa Franja de Gaza es prácticamente el foco de resistencia del ámbito palestino contra Israel. Palestina, que ocupa prácticamente el territorio de Cisjordania en esa, y que ahora mismo está pasiva. Incluso su presidente, Mahmoud Abbas, ha llamado a la cordura y se ha manejado de una manera diplomática. Ahora, los estados adyacentes a Israel, que Israel está rodeado de enemigos, como Siria, tenemos, Egipto está pasiva, Sí. pero tenemos a un Irán que es beligerante y que no reconoce y nunca ha reconocido la existencia de un Estado judío. Entonces, lo que podemos llamar el conflicto es un conflicto proxy, porque está alimentado precisamente por otros actores, por otros actores internacionales, pero sobre todo son actores que manejan un poder regional. Un poder regional. Incluso Estados Unidos hace unos días había liberado unos fondos, 6.000 millones. 6.000 millones de dólares en una cuenta de Qatar. ¿Por qué? Porque estaba en
acuerdos con Irán y le ha dado facilidad dentro de su bloqueo para que pueda exportar petróleo y de esa manera bajarle la presión al precio del petróleo sí. y a la vez buscar una solución al problema de lo que es la posible, el enriquecimiento de lo que es el uranio con mira a la creación de una bomba atómica. En un minuto, para nosotros irnos a la pausa y entonces venir a lo local, Haití, la frontera. Tema muy bueno. Sí, vamos a eso. Entonces, en un minuto, general, en un minuto, ¿esta guerra es una guerra corta o larga? Les puedo garantizar que no es corta. Ay, Dios. Es lo primero. No es corta porque desde ya, y ya Israel le dio un plazo a la ONU, oigan esto, Dándole un Estado plazo a la pequeño, ONU. dándole un plazo de 24 horas para que No son fáciles. esa población del norte, de la Franja de Gaza, se traslade rápidamente hacia el sur. ¿Por qué esto? Porque sus objetivos están en el norte. Ha determinado ya, parece su inteligencia, que la concentración de la disidencia de Hamas está precisamente en la parte norte. Aunque esa Franja de Gaza tiene es como una arepa. Hay un fuego por arriba y hay otro fuego por abajo, porque es una zona que está tuneleada. Hay muchos túneles donde no pueden entrar las fuerzas israelíes. Sin embargo, para ya irnos a la pausa, lo que uno ve, usted un estratega de la guerra, es que Israel está bombardeando para ablandar y entrar por la artillería por tierra. Es el procedimiento, lo que llamamos en el ámbito militar el procedimiento operativo normal. Primero, la artillería, el fuego de el control del espacio aéreo es lo primero. La artillería, el fuego de artillería para que posteriormente pueda entrar la infantería a consolidar lo que es la parte geográfica, el teatro de operaciones. Con eso, señores, vamos a hacer una pausa porque esta conversación está muy interesante. Si es por ustedes dos, siguen los dos bloques enteros del programa hablando del conflicto Israel-Hamas. Sí, con el general Miguel Ángel Cordero. Ahora vamos al plano local, cuando vengamos de la pausa, el tema de la militarización de la frontera, las posiciones dominicana y haitiana en la OEA en esta semana, la resistencia de los haitianos después de la pausa. Gracias por continuar con Reseñas, un tema bastante apasionante, tema internacional sobre el conflicto entre Israel. Recuerden que hacía la precisión Rafael y el mayor general sobre el grupo Hamas, no Palestina completa. Y por eso yo le preguntaba, porque hay que edificar, es un tema complejo, sobre todo cuando están tan distantes de República Dominicana, pero no tan distantes por el impacto que puede tener a nivel de las economías, con el tema del petróleo y todo eso. Quedaba la pregunta de por qué corta o larga, ¿Cómo usted lo definiría? Si esto va a durar mucho, si va a durar términos medios, si va a durar más allá. Pero yo me preguntaba también, y se pregunta mucha gente que conoce el poder que tiene Israel, ¿cómo se deja sorprender Israel de este grupo rebelde Hamas? ¿Cómo se deja sorprender Israel con un poderío tan fuerte? Yo tengo mi lectura, pero yo no soy el analista. Vamos a ver. Fíjate, Adelaida, muy buena tu pregunta. Y esa es la base fundamental que genera lo que se llama en el ámbito de la geopolítica las famosas teorías de las conspiraciones. Hubo una conspiración desde dentro. Oh, wow. Porque yo asemejo esta situación de Israel, incluso con lo que es el 9/11 en Estados Unidos, que todavía no se ha podido determinar si en Estados Unidos
falló lo que era la inteligencia, que ahora es un sistema. Después del 9/11, 2001, ahora es un sistema con la creación en el 2001 precisamente de lo que fue el Homeland Security. ¿Por qué? Los organismos de inteligencia estaban disgregados. Y tener un sistema de inteligencia es fundamental. Ahora, Sí, claro. Israel tiene un sistema de inteligencia, pero ¿qué pasó? De los ¿Qué mejores del pasó? mundo. De los mejores del mundo. ¿Qué pasó? Hay un problema de disgregación dentro del ámbito político institucional. ¿Por qué digo esto? Hay una fractura en el factor político. Me explico. El actual ministro Netanyahu ha secuestrado prácticamente lo que es el poder judicial y ha generado una crisis institucional. Los poderes del Estado, según Montesquieu, en el ámbito de lo que es la democracia, son ejecutivo, legislativo y judicial. El poder judicial, ese poder estaba desapareciendo y se le estaban otorgando, abrogando esos poderes al Parlamento, y eso trajo una revuelta a nivel interno. ¿Por qué? Porque institucionalmente choca con lo que es el sistema político de una democracia. Entonces ya se estaba convirtiendo de una democracia liberal a una democracia iliberal. Y en ese sentido hubo protesta y la oposición hizo una contra, incluso los militares, los reservistas. ¿Qué? ¿Y quién es el hombre centro de ese conflicto? Ahí está. La oposición está prácticamente por un ex militar. ¿Pero contra quién? El primer ministro. Netanyahu. Acuérdese que después de la muerte de Isaac Rabin, aparece la figura de Netanyahu, y siempre ha estado en el centro de todo. Pero la falta de tacto de Netanyahu, precisamente, a través de lo que querer controlar más de lo que tiene, ocasionó precisamente una disrupción en lo que es el ámbito político institucional, y las instituciones se vieron debilitadas. Ahora, él estaba ya carente de legitimidad, y ante esa situación es muy probable que para tomar el control de nuevo del Estado, se hicieran de la vista gorda los servicios de inteligencia, se inhabilitaran para permitir esto. Y ahora están todos los sectores políticos ultrarradicales que están en el gobierno alrededor de Netanyahu. Pero ¿por qué sucede esto? Porque hay un asunto que se llama la seguridad nacional. El interés nacional está por encima de todo, porque la garantía del Estado debe estar fundamentada primero en el ámbito político para preservar lo que es el Estado. Ahora mismo la oposición no existe, porque comenzando con Gantz, un ex militar, se ha formado lo que se llama un gobierno de unidad nacional. Ya hay una sola identidad. Ahora mismo no existe un problema interno, porque el problema es externo. Y hacer frente es lo fundamental. Y que de la lección, que las divisiones internas derivan en muchas situaciones delicadas. Y eso está sucediendo en otros lugares del mundo. Ha sido inteligente. Claro, corta o larga para irnos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nos preguntamos, ¿hay que buscar algún culpable en cuanto a la permisibilidad o la debilidad por la parte gerencial del Estado ante esta incursión de Hamás? Claro. Hay culpables, pero no es el momento para buscar a un culpable. No va a salir ahora. No va a salir ahora. Señores, estamos ya dejando a Israel y Hamás. Yo tengo mi propia tesis que va más o menos coincidiendo con lo del general. Y no es teoría de la conspiración.
hay que buscar el juego de tronos que hay siempre, geopolítico y a nivel interno. A nivel interno. En las disidencias que hay en Israel y Palestina. Palestina con Hamas, que se dice que ha sido creada, ellos la alimentaron al principio a Hamas y le dieron apoyo a Hamas cuando apareció Hamas. Eso es así. Entonces ese radicalismo de Mira Hamas las a mí me es muy... Pero no lo veas solo desde el punto de vista del radicalismo de Hamas. Sí. Cuando hablábamos que en ese Juego de Tronos, como tú refieres, hay actores externos que están involucrados, es porque el tablero geopolítico ajedrez, hay otros intereses. Porque cuando se crea un conflicto en Ucrania, una forma de debilitar el apoyo a Ucrania es crear otro frente en el Medio Oriente. Por eso sale Zelensky quejándose, no me olviden con aquello de Israel. El gran tablero. Entonces, vamos al plano local. Entonces, dame un segundito. Sí. Es muy probable que ese debilitamiento en Europa a través del conflicto Rusia-Ucrania y ahora en Medio Oriente, donde Estados Unidos tiene que proteger, pero que ya Corea del Norte habló de una posible penetración hacia el sur. Lo que Corea del Sur se está preparando y ya Estados Unidos tiene que moverse, estar en el escenario de Ucrania, estar en el escenario de Israel y estar en el escenario de Corea del Sur. Pero no solo eso. ¿Y si le aparece el escenario de Taiwán? Señores, estamos hablando con el mayor general retirado, Miguel Ángel Cordero. Tiene una maestría en seguridad nacional y defensa. En el plano local, la isla, un estado fallido, Haití, un estado que con sus debilidades ha ido funcionando y funciona, que es República Dominicana, el Estado Dominicano. Entonces se da esta situación en términos de seguridad nacional y defensa. ¿Cómo usted ve el conflicto? Fíjate, lo primero que yo quiero hablar es sobre el famoso concepto de Estado fallido. Un concepto abordado por Noam Chomsky en uno de sus libros, que yo por curiosidad lo compré, lo busqué en Amazon, y buscando ese libro compré como 15 libros de Noam Chomsky. De Chomsky, sí. Porque quería saber qué decía Chomsky en cuanto al concepto de Estado fallido. Un concepto con el cual yo no comulgo, porque entiendo que un Estado fallido es un Estado que ya no existe. Es un Estado que perdió incluso su reconocimiento ante la ONU. Y en el caso de Haití, una pregunta. Haití está vivo todavía como Estado. Que no funcione, que sea infuncional es otra cosa. Que haya un desastre. Que haya un desastre, pero sigue siendo un Estado. El primer factor para que un Estado funcione es el control territorial. Haití no tiene control del territorio. Son los elementos. El primero. Elementos constitutivos del Estado. Territorio. Ajá. No lo controla. No, pero no importa, pero sigue siendo Haití. No pertenece a otro Estado. No lo controla. Territorio, gobierno. No hay. Normativa jurídica. Tampoco hay. No hay policía. Óyeme, tiene, pero con deficiencia, lo tiene todo. Lo que pasa es lo siguiente. En Colombia, por ejemplo, cuando la FARC controlaban una buena parte del territorio, no se hablaba, y lo que propiciaban era, porque tenían tenían 4 elementos, la FARC, para constituirse un Estado. Y buscaban eso, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque lo que se llama la soberanía, que es un elemento constitutivo del Estado, su soberanía es lo que le da integralidad al concepto de Estado. La soberanía está por encima de todo. ¿Y a qué nos refiere la soberanía? Un concepto de Jean Bodin. Esa soberanía, la cual se refiere en su libro de las 6 repúblicas, Jean Bodin, esa soberanía se refiere que no hay un poder externo que esté por encima del Estado. Un concepto que se ha ido erosionando al paso de los tiempos. Entonces, ese elemento fundamental que tipifica al Estado. Y si tú analizas el Estado de Haití, Haití
tiene una capacidad para ser tan autóctono, tan propio, tan identitario en el aspecto de lo que se llama su sistema que se impone. Y tenemos, por ejemplo, que China le ha hecho varias ofertas para que desplace a Taiwán. Sí. Y no ha podido China todavía eliminar, que son una quizá de las razones por las cuales China no daba su consentimiento en lo que fue el Consejo de Seguridad para una intervención de una fuerza multinacional. Pero vamos donde tú me quieres llevar, porque yo sé dónde tú me quieres llevar. Fíjate, el caso dominico-haitiano, que ha sido un caso que no es un caso actual, es un caso tan viejo que data desde lo que fue la Hispaniola, antes de que se dividiera y se compartiera en dos espacios, porque era una sola isla. Es tan antiguo como la masa humana. ¿Qué ha pasado con el aspecto de esa dinámica relacional Haití-República Dominicana? No se ha sabido manejar de este lado, del lado oriental, de una manera diplomática y de una manera que a través de la aplicación de las leyes se pueda imponer lo que se llama la realidad del Estado. Entonces, cuando aparece una persona que quiere poner las cosas en orden, hay problemas porque hay muchos intereses. El cierre, por ejemplo, el cierre de la frontera que afecta a unos comerciantes que se han hecho millonarios en la frontera, pero no solamente los que están en la frontera, los empresarios que están en las ciudades, porque los empresarios de la frontera se nutren de los empresarios de la ciudad, que son grandes emporios. Entonces hay muchos intereses encontrados. Y un gobernante a veces tiene que saberse manejar entre lo que es lo social, lo político y lo económico. Y es difícil conjugar tres elementos fundamentales dentro de los factores del poder nacional para que todo el mundo quede satisfecho. Hay una situación que yo veo hacia futuro, general. A ver si usted nos puede esclarecer. Ahí está Haití, que yo sigo insistiendo, para mí eso es fallido. Yo vivía metido en Haití y sé, no tanto como usted, pero sé cómo funciona el haitiano. El haitiano, por su propia naturaleza y origen de Guinea, eso es inviable. Ahora, no nos detengamos ahí. Esa situación y esa invasión pacífica hacia el territorio este nuestro, con el tiempo, a lo mejor nosotros no estemos vivos, aquí va a haber una mayoría de migrantes haitianos que van a pedir, van a exigir, no a pedir, a exigir derechos de minoría. No estaremos nosotros en el futuro con un problema Palestina, Israel, Haití, República Dominicana. Mira, yo estuve leyendo en un periódico, solo vi el titular y me pareció un poco, diríamos, absurdo, una comparación que se hizo entre el caso República Dominicana con el caso de la Franja de Gaza. Ahí no hay comparación. Son diferentes, totalmente, porque allí se está luchando en Israel, por ejemplo, con un terrorismo desde el punto de vista occidental, un terrorismo, pero hay una ideología, hay un reclamo a un derecho que ellos entienden que es legítimo sobre lo que es la territorialidad. Ahora, en el caso República Dominicana, la incidencia no es el reclamo de territorialidad, sino hay una ley geopolítica que dice, de Frederick Russell, la ley de áreas valiosas. República Dominicana representa un área valiosa, un atractivo, y no solamente para la población, la comunidad haitiana, nuestros vecinos, sino hasta
para una comunidad de Centroamérica que está migrando a República Dominicana, dado el crecimiento que tiene la República Dominicana. Como acabo de llegar recientemente por allá, me estoy dando cuenta de cómo está la crisis económica que se está viviendo en Centroamérica. Entonces, en el caso haitiano, la preocupación que tú tienes, en base a eso yo tengo una teoría, y es precisamente que se están, a nivel de la frontera, se han generado lo que se llaman puntas de crecimientos étnicos. Las puntas de crecimiento étnico son proyecciones que se dan hacia territorio dominicano a través de la ocupación de espacios territoriales en la frontera. Y por eso vimos que Hincha, donde nació Pedro Santana, pertenecía a República Dominicana. San Rafael, San Miguel de la Atalaya y otras poblaciones. Ahora, ¿por qué? Porque se fueron produciendo puntas de crecimientos étnicas, y esas puntas de crecimiento étnica se convirtieron en enclaves étnicos, y ya cuando existe una población en un espacio geográfico, es difícil demarcarla, es difícil rodarla, porque ahí entran los derechos humanos. Ahora, en el caso y vamos a hablar de eso también, de los derechos humanos, en el caso de la República Dominicana, que tenemos una población que, aunque digan es de 1 millón, es de medio millón, aquí no se sabe la población haitiana, como no se sabe la población venezolana. Exacto. Porque no se tiene un control, una estadística real. Ahora, ¿dónde nos lleva eso? Que fue un punto que tú tocaste. Que esas poblaciones mañana, en la medida que se van aclimatando a los espacios, se va a producir lo que se llama, dentro del contexto de la geopolítica, una amalgamación. La amalgamación es un problema que tienen los estados que hacen frontera o que reciben migraciones, porque las migraciones representan un problema no a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Si no, pregúntele a los españoles con los marroquíes. No, o a los franceses. O a los franceses con los árabes. Y ahora mismo a los británicos, con esos palestinos que le van a hacer un boicot, una huelga, y que ya Ricet dijo, le dio instrucción a la policía para que sean considerados como terroristas. General, ¿cuántos programas nos faltarían a nosotros para poder no me digas que estamos... Sí. Mire, porque yo no te he dado la respuesta que tú esperas todavía. Pues tiene un minuto para que me están haciendo señas. Pero yo quisiera, Rafael... Pero ya que terminó. El mayor general dice que no hubo un manejo diplomático, pero ¿y cómo puede un país como República Dominicana manejarse en términos diplomáticos con una nación, el vecino país, que es reiteradamente que no hay está incumpliendo los acuerdos y no hay interlocutor? Pero, breve así ya. Diga. Pero esos acuerdos, si el Estado no lo mantiene vigente todo el tiempo, ¿qué vale reclamar en un momento determinado cuando hay una crisis global y donde nosotros no somos prácticamente el focus de interés global y de las potencias? Y más ahora con los conflictos que están. Entonces, en relación a eso, nosotros tenemos todas las leyes. Tenemos una ley de migración que ha sido obviada y cuyo reglamento se demoró mucho. Sí. Entonces, eso es verdad. Lo que tenemos nosotros ahora mismo es que manejar una diplomacia proactiva. Que creo que se está haciendo ahora. Y ahora te voy a tratar un punto con relación a los derechos humanos, porque somos ahora mismo miembros del Consejo de los Derechos Humanos, un dardo envenenado. ¿Por qué yo digo eso? ¿Qué es un dardo envenenado? ¿Por qué ahora precisamente nos meten dentro del Consejo, junto a Cuba, que no conoce los derechos humanos, pero Brasil, que ya es una potencia regional, para salvaguardar las apariencias? ¿Por qué? Tiene un matiz hacia nuestra política
con los vecinos de Haití. Así mismo. Tú eres un ente de referencia. Derechos humanos y tiene que respetar. Tú eres un ente de referencia. Y tiene que aceptar Tiene que refugiados aceptar. en Yo tu pensé territorio. así cuando eso pasó. Entonces, nosotros estamos celebrando un cuchillo para nuestra garganta. Yo entiendo que ni debimos aceptar eso. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder cumplir con todo lo que establece el ámbito de los derechos humanos para ofertar garantías a nuestros vecinos en detrimento de nuestra soberanía. Bueno, Mire, Se quedó nos quedó en el corto el tapete programa. muchas cosas en el tema de seguridad nacional y la ordenanza, no, que es por donde se rige el tema de seguridad nacional. Cuando se emite ayúdeme con la palabra, que usted la menciona mucho. Hay La directiva de seguridad nacional, que está ya obsoleta. la 189-07. Entonces, nos comprometemos, ¿verdad?, a volver con el general Cordero para seguir con estos temas, porque Se quedó corto el programa. Usted tiene un conocimiento. Nos quedamos con Sí. con una sastrería pendiente Así para es. seguir cortando tela. Así es. Muchas gracias, Mayor General Miguel Ángel Cordero. Gracias a ustedes por estar como cada sábado con este espacio, Reseñas, y vamos a despedir el programa como le gusta a nuestro querido Sasá. Pórtense bien. Y si se van a portar mal. Y si se van a portar mal, Nos asuman avisan. las Yo consecuencias. digo, nos avisan, ya dice. Feliz resto del fin de semana. Esto como que se quedó un poco picante, pero Sí. bien, seguimos.